considerar, como lo considero, que este proyecto, esta iniciativa es fundamental para nuestros países con miras a procurarnos un desarrollo bajo en carbono, es el mandato gubernamental. El mandato gubernamental, como lo comentó el caso de Chile, Andrea, creemos que es fundamental. En el caso del Perú, la iniciativa MAPS fue traída, hablamos a nivel técnico en nuestros ministerios y nos pareció una experiencia sumamente importante y un ejemplo, una propuesta que valía la pena explorar y trabajar. Sin embargo, nos costó un poco de trabajo poder convencer a los sectores que necesitaban formar parte de este esfuerzo. En el Perú no creo que sea el caso de otros países que hemos estado en este trabajo, como en Colombia o Chile. Tenemos cierta resistencia al trabajo intersectorial. Yo no sé, tengo la teoría de que el Perú ha sido siempre una república sumamente unitaria, por necesidades de mantener unido un país con una enorme diversidad geográfica, una enorme diversidad cultural, y entonces esta necesidad de mantener la unidad del país se ha traducido muchas veces en un fuerte centralismo. Este centralismo ha ido derivando necesariamente por necesidades de desarrollo a ciertos procesos de descentralización que venimos ensayando desde hace ya 20 o 30 años. Y si bien es cierto, el proceso de descentralización ya se ha iniciado, pareciera haberse reforzado otro tipo de centralismo, es el sectorialismo, que cada ministerio, con muy buena intención de cumplir con su rol propio y definido, tiene dificultades para armonizar criterios con otros sectores y trabajar juntos. Sin embargo, creo que esto es una condición sine qua non para un desarrollo a largo plazo que pueda integrar e incorporar nuevas visiones en cuanto al uso de los recursos, en cuanto al uso de energía y en cuanto a toma de decisiones que apunten a un desarrollo bajo en carbono. Entonces, este análisis que acabo de hacer es importante para nosotros porque nos ha costado trabajo y hemos tenido que trabajar este proyecto de una manera intersectorial, sí, y con apoyo gubernamental también. Obtuvimos una carta de apoyo de los ministerios más involucrados, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestro Centro de Planificación Estratégica de apoyo al proyecto. Pero creemos que este apoyo y este trabajo tiene que ser mucho más formal, mucho más incorporado en el quehacer ministerial, en el quehacer de la oficina del primer ministro, que es la encargada de la coordinación intersectorial. Y una segunda reflexión respecto a las necesidades. Ustedes han visto que estos trabajos apuntan a largo plazo. Sin una entidad nacional con una visión de largo plazo, no solamente académica o no solamente prospectiva, sino que tenga una manera de prever qué plazos intermedios en el corto y mediano plazo hay que alcanzar para poder cumplir con esa imagen de largo plazo, es muy difícil trabajar iniciativas como un desarrollo bajo en carbono, porque estos horizontes no coinciden siempre con los horizontes de las decisiones presupuestales, aun cuando hemos mejorado mucho nuestras previsiones multianuales de presupuesto, siguen siendo de corto plazo, siguen siendo de corto alcance. Y estas medidas apuntan a largo plazo y requieren iniciar medidas mirando ese largo plazo. Y todavía tenemos algunos problemas. Sin embargo, creemos que el Plan CC ha sido y espero que siga siendo un canal pionero en términos de prever escenarios futuros, no solamente de desarrollo para reducción de emisiones, sino de desarrollo bajo en carbono, que implica mucho más que la mera reducción aritmética de emisiones en uno o más sectores. Requiere una visión integral de desarrollo. Creo que nuestro Centro de Planificación Estratégica tiene que ser asumido por todos los sectores como un mecanismo que permita la planificación presupuestal, que permita la planificación de mediano plazo y que permita la planificación del territorio en general de una manera articulada. Entonces, sí, reitero,
este esfuerzo del Plan CC, con las limitaciones que hemos visto y que creo que en el caso nuestro del Perú podemos y debemos superar. Es un instrumento fundamental para apuntar a un desarrollo bajo el carbono en el largo plazo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jeffrey Cano y he sido parte del equipo de investigación del proyecto Plan CC. Entonces, desde ese punto de vista, quizás mis opiniones podrían estar sesgadas, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, definitivamente ha sido bastante relevante para la toma de decisiones en el país, el proyecto. Yo quisiera como puntualizar algunos puntos o por qué me parece eso así. En primer lugar, creo que, como comentaba Elena, fueron varios los equipos de investigación, como 7 o 8 equipos, que eran especialistas en sus sectores, pero no necesariamente especialistas en cambio climático. Y de alguna manera este ejercicio los hizo pensar justamente el cambio climático y cómo adaptar su conocimiento y herramientas científicas a este reto de proponer e identificar medidas que mitiguen la contribución del país al cambio climático. Yo creo que es un primer aporte que se ha logrado una base de personas en distintos sectores que ya tienen cierta capacidad de proponer ideas de política respecto al cambio climático. Yo diría que un segundo gran aporte, derivado del primero, es que en verdad ahora el país cuenta con un gran abanico de opciones de qué cosa hacer, ¿no? Entonces, son 7 o 8 sectores. En realidad, cada una de las medidas que mencionaba María Elena son 77. Una de esas pueden ser familias de medidas en realidad, dependiendo del nivel de ambición que queremos establecer para algunas de las propuestas. Entonces, en verdad tenemos como opciones muchísimas, algunas más efectivas que otras, algunas más costo eficientes, pero buena cuenta ya están sobre la mesa, depende del proceso ya de economía política, ver justamente cuáles de esas van a quedar. Y el otro punto creo importante que se mencionó es el tema a largo plazo. Tuvimos la oportunidad de hacer una presentación de los impactos al 2050 a un ministro, y lo que más le sorprendió a él es que estamos pensando en el 2050. O sea, creo que el ministro normalmente piensa en el día a día y no, creo que llamó mucho la atención que un grupo de personas estén pensando en el 2050. Eso creo que fue bastante interesante. Y quería comentar que inicialmente algunos pensaban que no se podía hacer un ejercicio hasta 2050. Claro, hay una incertidumbre, pero al final creo que este proceso ha logrado mostrar que sí se puede aproximar al menos a los escenarios del 2050. Esto yo creo que es un aporte importante. Luego creo que también este ejercicio de hacer paquetes, en los cuales los participantes que definen los escenarios pueden introducir variables de interés de largo plazo en temas de política pública, como bueno, qué pasa con la pobreza, qué pasa con la distribución de ingreso, con el PBI, con la competitividad. Entonces, en base a esas preferencias de política pública, justamente se pueden hacer paquetes. Entonces, yo creo que como está armado la investigación en Plan CC, puede permitir hacer más paquetes, medidas, en base justamente a esas preferencias de política que pueden expresar. Otro punto importante que ya se recalcó, pero quise hacer énfasis, porque yo he sentido que sí nos hemos beneficiado mucho, es este tema de mirar la red de Maps en otros países. Tuvimos la oportunidad de ver la experiencia sudafricana, de ver las publicaciones de Sudáfrica, de Colombia, de Chile, y eso creo que hizo que, en el caso nuestro, que se acortaron mucho los plazos y podamos completar la agenda ambiciosa de la investigación que se había planteado. Yo creo que mirando a futuro también, creo que el proceso ha sido relevante, porque ha permitido identificar también no solo agenda de investigación faltante, sino cosas tan simples como qué datos es necesario levantar para poder tener un mejor conocimiento en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el tema forestal creo que hubo unas brechas de información que salieron en el análisis y también de investigación. Entonces, yo creo que eso también es parte, digamos, del legado del proceso de Plan CC.
un penúltimo punto, yo diría que cuando se ha interactuado también con el sector privado, porque ya estoy en tarjeta roja, para terminar hemos interactuado con el sector privado y mi intención es que ellos ya tienen un mejor conocimiento del contexto global y del contexto nacional, y por tanto ellos también están mejor posicionados para poder contribuir en su pequeño mundo de expresión. Bueno, muchas gracias. Bien, me toca a mí. Mi nombre es Francisco Sagasti. Muchas gracias por la invitación y voy a tratar de resumir en 3 temas muy precisos mi interpretación. En primer lugar, me da muchísimo gusto como alguien que empezó a trabajar en modelos matemáticos hace 50 años y sabe lo difícil que ha sido el camino de hacer que la simulación y los modelos lleguen a informar decisiones. Yo creo que este es un caso claro de que así sucede. Para darles una idea de lo contrario, en 1969 hicimos un modelo de la reforma educativa del Perú del gobierno militar y logramos demostrar que la reforma educativa que quería hacer el gobierno militar hubiera tomado todo el presupuesto de la República por 5 años y que era imposible hacerlo en el plazo. Como resultado fuimos acusados de contrarrevolucionarios. Desde entonces, ahora, ha cambiado muchísimo el uso de estos modelos y yo celebro que Plan CC y CEPLAN y otras instituciones están a hacer este tipo de ejercicios, además de hacerlos de manera comparativa, ya que se puede aprender muchísimo y sobre todo evitar errores que cometen otros. Lo importante, la persona que aprende de los errores de otros, creo que puede ir mucho más rápido. El segundo tema que quisiera decir es que este conjunto de evidencia para la toma de decisiones en América del Sur en particular cae sobre un terreno bastante interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno mira las diferentes regiones del mundo y ve los escenarios posibles sobre cambio climático, hace poco Michael Watley me envió algunos escenarios a futuro, y luego ve qué es lo que tiene América del Sur y el Perú dentro de ella, tenemos una posición privilegiada desde el punto de vista material. Cuando uno empieza a ver lo que he llamado la diversidad de diversidades, diversidad de ecosistemas, diversidad biológica, diversidad de fuentes de energía, diversidad de fuentes de agua, diversidad de bosques, diversidad de suelos, que son las características materiales que permiten tener lo que se llama resiliencia. No hay ninguna otra región del mundo que tiene esa variedad y esa diversidad a disposición desde el punto de vista material. Cuando vemos la población, crecimiento poblacional, vemos que América del Sur es la región del mundo que va a tener un dividendo demográfico por los próximos 30 o 40 años. Algo que ya no se tiene en Europa, no se tiene en Japón, no se tiene en gran parte de Asia y en muchos otros lugares la población está excediendo el carrying capacity, la capacidad. No es el caso en América del Sur. No quisiera extenderme mucho en esto porque quiero pasar al punto central de mi exposición. Solamente recordar de que América del Sur y el Perú dentro de ellas tienen una posición absolutamente inusual y privilegiada desde el punto de vista material para enfrentar los impactos del cambio climático en los próximos 30, 40 años. ¿Qué nos falta para aprovechar esta oportunidad, estas condiciones materiales? ¿Qué nos falta para poner en práctica lo que nos dice el Plan CC? Yo diría que son 3 cosas. En primer lugar, una toma de conciencia. En esta sala todos hablamos de cambio climático, todos sabemos, pero gran parte de la población de nuestro país y el resto de América Latina ni lo entiende, ni le interesa, y lo único que está preocupado es por su situación material y cómo mejorarlo. Yo creo que allí hay que pensar en serio sobre caminos alternativos y formas de cambiar la manera de pensar de la gente. Y en este sentido, esto más para los peruanos, debo decirles que la última reunión del CADE, el Congreso Anual de Ejecutivos,
me causó una profunda decepción. ¿Por qué? El lema era ser país del primer mundo en tal fecha. Alcanzar lo que han hecho los países altamente industrializados y ricos, sin una sola mención de los costos de seguir ese camino. Desde el punto de vista práctico, muchos países desarrollados, muchos países ricos que han tomado conciencia de la situación están ya de regreso. Y aquí nuestros líderes empresariales están acelerando en la misma dirección cuando podríamos pensar de una manera distinta. Ojalá que la próxima reunión del Congreso Anual de Ejecutivo empiece a pensar en términos de otras maneras de desarrollarse, otras concepciones de progreso, otras concepciones de desarrollo, como las que escuchamos ahora en la presentación, en las cuales el tema de reducir la emisión de carbono y una economía baja en carbonos sería uno de los puntos centrales. Hay mucho más, pero eso no es el lugar para mostrar cómo, si seguimos por el camino de ser país del primer mundo en los próximos 30 años, terminemos yéndonos todavía. En segundo lugar, y esto es muy sencillo, también se trata de crear capacidades. Y las capacidades, cuando uno ve lo que hace el plan, lo que ha hecho el plan CC, ha utilizado toda una red muy grande de personas, expertos, facilitadores que han contribuido, pero se necesitan muchísimo más personas capaces de reproducir eso a nivel subregional, como se mencionaba en el caso de la descentralización, a entender estos procesos, y francamente no creo que tengamos la masa crítica mínima de recursos humanos y de capacidades en ciencia, tecnología, investigación, como para realmente dar un salto en ese sentido. Tenemos que invertir en creación de capacidades, y esto también, al igual que el cambio climático, es una tarea de largo plazo. Y por último, el tema que se ha mencionado de una manera ligeramente distinta en las presentaciones es el tema de gobernanza o gobernabilidad. Yo creo que el poner en práctica cualquier tipo de medida, sea ya esta mitigación, adaptación, requiere un liderazgo político y una estructura de toma de decisiones de política mucho mejor que la que tenemos en la mayoría de los países de América Latina y ciertamente la que tenemos en el Perú. Yo creo que lo que decía Hirschman de cómo combinar los intereses y las pasiones es algo que no hemos podido articular de una manera razonable y sensata. Y sin liderazgo, sin nuevas formas de vincularnos, dicho sea de paso, el tipo de ejercicios que has hecho, el plan CC aquí, que ha hecho Marx en Chile, que se hizo en el caso de Sudáfrica, demuestran plenamente que esta combinación de investigación con consultas y con acción es el camino que tenemos que seguir en el futuro. La pregunta de fondo es cómo hacemos que llegar que este tipo de experiencia que ustedes conocen y que hemos escuchado ahora logre transferirse y llevarse a los niveles más altos de toma de decisión política. Y mientras no logremos esas tres cosas, la toma de conciencia, la creación de capacidades y la mejoranza de las estructuras de gobernanza y liderazgo, yo lo siento, estaremos viendo los escenarios más catastróficos y difíciles y habremos perdido una vez más la oportunidad que se nos presenta como resultado de trabajo que hemos escuchado esta mañana. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias a todos. Mi nombre es Sam Bixter, soy el director de CDKN, el Climate and Development Knowledge Network. Como el non-peruviano en este panel, yo prefiero hablar en inglés para evitar ambigüedades también, o rapidez también. Tenemos 5 minutos, Lupe. ¿Cuánto tiempo? Okay. It's a real pleasure for CDKN to be part of the process of supporting the Plan CC together with Swiss Cooperation, because it's, as you've heard, it's a brilliant team. You've seen that it's a brilliant team. It has done an amazing piece of complicated and difficult work for Peru. And it's been fabulous to be a part of that. So I'm not qualified to talk about Peru. You've heard plenty about that. I'd like to share some perspectives about the wider learning of CDKN in similar processes we've supported
And I'm not going to do that in a technical way, and I'm not going to do that necessarily through a maps lens. My maps friends are here. We've heard about that from Harold and Andrea. But I think we do need to put a little bit of passion into those words required by science. I always find them cold. CECAN is very pleased to be launching this document today, which is the fifth assessment, the IPCC's fifth assessment of impacts for Latin America of climate change. It's a synthesis which IPCC has endorsed. This reminds us of the physical and economic impacts of current climate change and anticipated climate change, which are significant. And when we look at the dips in the model and the challenges around short-term costs of mitigation actions, we shouldn't forget that there are costs of not adapting to climate change as well, or the costs of adapting, the costs of facing climate change. And the models here, with great difficulty, don't incorporate that issue. But we have to, and that's why we're here, we have a shared passion to deal with this issue. So I think it's very exciting to hear the results of the Plan CC work, where 12% of the mitigation measures themselves will build resilience and reduce risk. So the challenge of climate change is one of transformation, we would argue, or is it just a transition to something different, a low-carbon transition or a low-carbon transformation? And we'll hear that word, I guess, around the COP in the next few days. And what might we mean by transformation? Well, many things. But transformation certainly is something that is at scale. It's certainly something that deals with capacity and capability, as Francisco is implying, and it also deals with power relations. And we shouldn't just think it's a sort of a technical pathway. Its technical pathway is necessary, but it challenges a whole set of other issues. And if it's a challenging change, are we challenging the status quo? And if so, who negotiates the trade-offs and how? Well, I think that's the exciting part of where Plan CC, as it moves from phase 2 to phase 3, for that right, in how these processes will be challenged. INDCs is a mechanism where some of these issues can be locked into an international process. So we will hear a lot about INDCs already. Yesterday, CECAN convened a very interesting and useful panel on INDCs, because they link the bottom up to the top down. So the Plan CC is an amazingly rich and important offering to international learning beyond what it can do here in Peru, because it is a process of linking the top-down process of the UNFCCC, articulated through the INDCs, and the nationally led processes. But as we've heard repeatedly, I think, from all the presenters this afternoon, it's about the process matters as much as the research and the product. And we've heard that in terms of the importance of stakeholder engagement. I was very excited to hear some of the statistics of the Plan CC. 400 professionals have been involved, 35 researchers part of the team. And a high-level cross-governmental committee has also included nearly half of its members from the private sector. I think that's incredibly important, and it provides a basis of the work as it moves into the next stage. So bringing together the different actors, researchers, policymakers, private sector, civil society, with carefully facilitated dialogue is one of the great offerings that the MAPS process and experience in South Africa and others has brought to Peru and other countries. But this process is of limited value, as I think we heard from Vice Minister Gabriel, if it separates itself from the broader development processes and the poverty reduction challenges that Peru and other countries face. So for all INDCs, they have to put development at their heart, economic development, and growth and jobs and poverty reduction. That's what people outside our climate bubble worry about, and that's what this has to deliver to. And again, I think this analysis really shows some exciting opportunities to increase employment. We heard this from Chile in the medium term in Andrew's presentation. But there is a need to manage the trade-offs and the vested interests, and using this development lens and institutionalizing it is pretty critical to enable that to happen. But it doesn't happen in a political vacuum.
leadership that Francisco was referring to seems to be critical to get us through this short-term period where the benefits seem to be on the negative side. Let me take you briefly to Kenya, where we worked on together with the government of Kenya in a similar plan, not using a MAPS-type process, but the National Climate Change Action Plan, faced some very similar challenges to the ones we've heard about from Chile and Peru this afternoon. As in Chile, we saw a change of government in the process of developing the Climate Change Action Plan, quite a drastic change of government, change of constitution, and establishing the institutional framework, building the legislative structures, and approval of the mandates was critical for us to see a sustained commitment to climate change action by Kenyan stakeholders led by the government, and bedding the process into the medium-term action plan, not sitting in a ministry environment, but moving into national planning and budgeting processes. The multi-stakeholder process there too had a task force that was strongly represented by the private sector, and I haven't yet, I just arrived here this morning and I haven't yet met the Kenyan delegation, but I would imagine they will be co-participating with private sector actors. There's a strong team of actors working and acting on climate change from that country who are working together. And why? Why should we involve the private sector? Because they're the innovators, they're the adopters of climate technologies. And if we exclude them, we've missed a huge part of the effort. So promoting private sector involvement, as in Kenya, through introduction of incentives, removal of investment barriers, a favourable investment environment, and access to climate finance itself, were all parts of the plan in that country. But the job isn't done there, and the job isn't done here in Peru, as we've heard. And the further work to understand the pending work that Marilena presented, which CDKN is pleased to be supporting, around competitiveness, around co-benefits in particular, is critical to taking this forward to the next stage. Many iterations, as we've heard from Chile, will be necessary. So I will close with the remarks that clearly the process is equally important as the product and the research, but the quality of the research has to be rigorous and robust, and building the legitimacy of that data is very, very important. So it's been a pleasure to be part of this process at CDKN. We remain committed to continue to travel on that journey, so thank you very much. Muchas gracias, Sam. Tenemos un tiempo para unas 3 preguntas. Desde aquí a las 1:30 puntos, que levanten las manos. Ayer cuando se abrió el evento de Voces por el Clima, se hablaba también de una estrategia nacional de educación y capacitación para el desarrollo sustentable. Teniendo el plan CICE, toda esta evidencia y conocimiento, ¿cómo están ligando esto a los procesos de educación? Gracias. En el caso del Perú consideramos que el trabajo del plan CC es un insumo importantísimo para nuestras estrategias en general. En la Estrategia Nacional de Cambio Climático, uno de los objetivos instrumentales, uno de los medios de implementación de los 2 objetivos claves para combatir el cambio climático, tanto el de adaptación como el de reducción de emisiones, uno de ellos es la creación de conciencia y la educación en general en cambio climático. Y el otro es, otro de ellos, junto con gobernanza y financiamiento, y no menos importante, es el de generación de investigación y desarrollo tecnológico para combatir el cambio climático. Entre ambos, creo que los insumos del plan CC deben servir para ambos casos, tanto para educar y hacer conocer, como para desarrollar tecnologías que nos permitan alcanzar esas previsiones.
Entonces creo que lo que vamos a hacer con los resultados del Plan CC, que se van a transformar en lineamientos políticos, es incorporarlos a una estrategia nacional de cambio climático que debe a su vez insertarse en una estrategia nacional de desarrollo, con miras a un desarrollo, a un estatus de desarrollo bajo en carbono. Gracias, Eduardo. Hay una pregunta ahí atrás. La pregunta es para Eduardo Durán. Quisiera que se nos pudiese explayar un poco qué compromisos puntuales se han podido conseguir de parte de los ministerios en comprometer presupuesto a futuro en actividades de mitigación. Bueno, lo que está ocurriendo con los ministerios, y creo que la realización de esta COP en el Perú, en Lima, es un capítulo importantísimo en este despertar de conciencia, es que los ministerios estén empezando a incorporar seriamente en sus planes de programas de trabajo previsiones de cambio climático. Los llamados NAMA, estas acciones nacionales de reducción de emisiones, ya empiezan a ser parte de las estrategias sectoriales, como las tenemos ya en transporte, de alguna manera las tenemos también en energía, las tenemos en agricultura, más por el lado de adaptación, es cierto, pero que implican acciones también de reducción de emisiones en términos de un mejor uso del suelo. Entonces, todavía no tenemos una articulación estructurada de la labor ministerial. Creo que para eso va a ayudar el que se apruebe la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que se apruebe un marco legal y normativo, en el cual también está recientemente interesado el Congreso mismo. Estamos en este momento discutiendo en el Congreso varias iniciativas de leyes marco para lograr el cambio climático, algo que tiene que hacerse con calma, sin duda, pero también con impulso nacional de conciencia sobre el tema. Y creo que va a haber una convergencia de todas estas direcciones y directivas para lograr que los ministerios empiecen ya a informar sus presupuestos, a informar sus planes con decisiones relativas a cambio climático. Gracias, Eduardo. Sí, muchas gracias. Quería justamente hacer esa misma pregunta, pero ya que la contestó, tenía otra pregunta que está también un poco relacionada. Usted habló de la dificultad de la coordinación intersectorial, pero creo que ha respondido ya a ese tema. Pero se relaciona más con, si usted nos podría compartir la experiencia de Perú en cómo exitosamente ha intentado o han vinculado el Plan de Acción Cambio Climático con las prioridades nacionales de desarrollo, porque este es uno de los retos que la mayoría de los países lo reconocen como una base fundamental para asegurar el éxito de los planes, pero también como un reto de cómo articularlo de una manera lo más concreta posible, que muestre cuáles son los beneficios que traerían estos planes. Entonces, ¿cuál fue como ese punto de entrada que lo ayudó a ustedes a llegar ahí? Bueno, no es fácil responder porque no tenemos mucha evidencia, pero yo creo que el mayor problema que tenemos para tener ese resultado de un país que piensa a más largo plazo es ese mismo, la falta de una planificación integral de largo plazo. Podemos tener una visión de desarrollo, pero si esa visión no se retrotrae a términos mucho más concretos y no se articula con sistemas presupuestales que están desarrollándose bastante bien. Creo que nuestro Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo una excelente labor en términos de plantear presupuestos por resultados, innovar en las formas de generación y aplicación de los presupuestos, innovar en términos de que la convergencia de acciones de desarrollo ministeriales en los territorios sea de manera articulada con los gobiernos subnacionales, con los gobiernos regionales. Hay bastante avance, yo creo que esta es la primera experiencia que tenemos que consultar. La otra es de lograr que los plazos de previsión de los ministerios en sus planes trasciendan el corto y el mediano plazo para una visión más larga y, bueno, contar con un marco legal y con una gobernanza que también piense en los mismos términos. Estamos en el camino, creo, pero todavía tenemos necesidad de continuar hilvanando estas decisiones. Muchísimas gracias, Eduardo. El tiempo nos ha ganado. Yo les voy a pedir a todos que salgamos afuera, que nos van a servir afuera los sanguchitos porque nos están pidiendo el local. Y sí, creo que me relevo los comentarios y las conclusiones por las cosas que nos han dicho. Yo casi suscribo todas las cosas que están ahí.
Y quisiera remarcar tres cosas. Ha salido una estadística donde dice que el 8% de la gente de los peruanos saben qué cosa es la COP y 2% participan. Yo creo que ese promedio está en todo el mundo. Y de lo que se trata en reuniones como esta es en elevar ese nivel de conciencia, ojalá que podamos llegar de 8 a 15, digamos, y que de 2 o 3 pasemos a 10. 10% de una sociedad comprometida con estos temas y cambiamos el mundo. Así que muchas gracias por su presencia. Más tarde siguen más charlas aquí en el Pabellón Perú, vamos a hablar de inventarios, vamos a hablar de inventarios, vamos a hablar de las NAMAs y vamos a hablar de las instituciones del Perú en las próximas horas, creo que son las 2, las 4 y las 6, están todos invitados. Eduardo, por favor. Gracias, yo era solamente para recordar que a las 6 de la tarde tenemos invitados a las 6 de plataformas de información para la elaboración de los inventarios.